Buenos días, ¿cómo están? Oigan, aprovecho para grabarles el video de la semana de este YouTube video porque es necesario. Y porque ando vistiendo el outfit, le subí un pin justamente para el video anterior que fue de que les estaba dando como tips de cómo se pueden ver bien. Hace poquito me desperté y la cama, en la foto obviamente se ve que estaba extendida porque literal, o sea, me desperté, me puse a buscar el outfit y es que es un check, es un outfit check de vestirse bien. También le subí otros pines de ideas de cómo vestir en casa, en un clima caluroso y que siempre puedan lucir bien y no tengan que preocuparse, sobre todo el tipo de fibras que las van a ayudar a estar frescas y sentirse cómodas todo el tiempo en casa, eh, para que pues básicamente se sientan en casa con la tranquilidad y la libertad para las que les gusta estar en casa y limpiar y arreglar y hacerse cargo de su hogar. Y básicamente eso. Y les quería contar por qué digo que tengo dos papás. Y básicamente porque bueno, no muchos, o sea, como mi círculo cercano malinterpreta que yo diga que nos gastamos el dinero de mi papá, pero en realidad fue muy graciosa la historia, porque mi mamá siempre me ha pagado todo. O sea, si mi mamá y yo salimos, cuando yo tengo dinero, yo le invito. Cuando no tengo dinero, mi mamá siempre se ha hecho cargo. Entonces fue la primera vez en que salimos y literalmente el universo así confabuló para que ese dinero que mi mamá quería usar su tarjeta, usar el dinero de o sea, de los vales que les tiene dado, pues mi segundo padre. Y fue muy gracioso porque yo no le he pedido nada, solamente pues me ha alimentado desde que tengo 9 años que llevo a mi vida. Él ha estado ha sido el papá presente que he tenido. Y obviamente pues tengo a mi padre biológico, que igual lo amo mucho, y que esa condición pues genética ancestral está con ellos. Y justamente hace poquito le acabo de escribir una carta, dándole a entender todo lo que yo he comprendido, lo que yo he pasado y las cosas que yo pude comprender. Pero eso es el significado de por qué decía que tenía dos padres. ¿No? Evidentemente mi familia y mis padres ya están divorciados, no tienen nada que ver de una relación extramarital o algo súper moderno como ustedes lo quieran ver. No, no se ve así. Ellos ya están haciendo las cosas bien, falta que pues completen su matrimonio después de muchos años de estar juntos. Sin embargo, pues hemos pasado cosas como familia, que es lo que estamos ahora solucionando. Y ayer estaba viendo muchas cosas con una abogada que me pareció muy interesante, su perspectiva de género. Y de hecho les compartí las historias de cómo analizaba contenido y hablaba sobre esas estructuras que se han creado en las mujeres, atacando a otras mujeres por no ser un modelo heterogemónico y no pertenecer a este grupo de mujeres en donde son como descendientes europeas. Y luego vuelvo a ese análisis de evidentemente la mezcla cultural que existe en el mundo y justamente el aceptar, por ejemplo, mi papá es un hombre moreno, es un hombre que nuestra familia es una mezcla de eh, Tabasco, Veracruz y Chiapas. Entonces tenemos descendientes afro y descendientes europeos. Y tenemos esa mezcla de afroeuropeo, afroindoeuropeo, puedo decirte,
afro-nativo europeo. Está increíble esa mezcla, pero me parece muy interesante como a esta etapa de el siglo XXI, creo que ya estamos por salir del siglo XXI, se permite o se sigue manteniendo una mentalidad tan retrógrada, tan... Es que no sé cómo describirlo, es muy anticuada, de mantener esos criterios de selectividad de las personas. Por ejemplo, en la universidad, las personas más inteligentes y más abusadas, en el sentido de ser personas que estaban despiertas y que eran conscientes y que sabían el valor de su cultura, eran las personas nativas de Yucatán, mayas, en la Universidad Autónoma de Yucatán en Ixmiquil, donde estaba estudiando agroecología en 2017. En mi clase, en mi salón, una de las mejores, para mí, reconocer, una de las mejores estudiantes venía de Valladolid, se llama Cecilia, para mí era una de las mejores estudiantes. No continué en el grupo, evidentemente, pero ella era descendiente maya y todos los chicos que estaban ahí, los mejores en matemáticas, eran los mayas. Y es bonito poder decirles así. Para mí es un honor conocer a gente que tiene esa descendencia, porque sabes que lo que nos estaban enseñando en la universidad justamente eran las formas en las que los mayas cultivaban la tierra, porque justamente son ellos, son los ancestros, son las formas prehispánicas en las que se cuidaba la tierra, los que los científicos han investigado para restaurar la erosión y la tierra infértil en el planeta. Entonces, eso me quedó, o sea, súper grabada en la cabeza, cómo los pueblos mayas eran conscientes, incluso los aztecas, por ejemplo, tenían el cultivo en agua, que eso no existía en ningún otro lado más que en esa cultura que se creaba en Xochimilco, este tipo de cultivo sobre todo un lago y tenían ese cultivo. Entonces, el poder apreciar la inmensa capacidad de conocimiento y de creación que tienen las culturas en México. Y yo siento mucha admiración por todas las culturas y sobre todo en esta parte de lo rico que es México en lenguas indígenas y dejar de ver hacia abajo a las personas indígenas, a de los pueblos originarios, porque tienen muchísimo conocimiento ancestral de lo cual no hemos aprendido nada, o no vemos el valor, porque nos concentramos en mirar hacia lo que está en otro país. Y cuando tú empiezas a mirar lo que está en tu país, y ahora sí vas a mirar lo que está en otro país, pero tú vas con el orgullo de lo que tú tienes en tu país, y entonces lo vuelves en una mezcla, lo mezclas y ves el resultado de esa experimentación de la creación. Y también puedes ver lo puro, por así decirlo, lo puro de un pueblo indígena, de estas culturas diferentes en el mundo. Por ejemplo, los Amish, ellos no se mezclan. Ellos decidieron no juntarse con gente que no fuera Amish, porque es un linaje ancestral que ellos están cuidando. Y hay culturas y las tradiciones de ciertos pueblos originales que así son. Los rarámuris, por ejemplo, en el norte de México, cuidan su linaje ancestral. Tienen ciertas reglas que evidentemente todavía hay que llevarles cierto conocimiento moderno respecto a las violencias, que eso es lo que debería enfocarse la gente, de erradicar las violencias dentro de estos pueblos originarios, porque sí existe mucho machismo, misoginia,
violencias dentro de estos pueblos porque justamente se perpetúan estas tradiciones, pero incluso ahí están los pueblos originarios en donde se tiene una perspectiva diferente, por ejemplo, de lo que son los transvestis o los transexuales, son vistos como seres divinos. Y esto no es algo que yo me esté inventando, es parte de nuestra cultura en México. Y me superpuso a reflexionar eso que vi ayer de la abogada. Le voy a dejar el link al video para que vayan a verlo en TikTok y que reflexionen un poquito conmigo respecto a eso, porque eso es lo que les quería comentar y quería charlar con ustedes y quería contarles porque les dije después les cuento por qué tengo dos padres. No tiene que ver con estas cosas de las modernidades, pero sí tiene que ver con aprender a vivir la vida con diferentes personas alrededor de ti y aprender a adaptarte en un contexto que no era el normal. Y